Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo se encuentran? Qué gusto verlos a todos. Gracias a Dios que nos permite una vez más reunirnos en su nombre y, disponer nuestras vidas para adorarle y para aprender de la palabra. El día de hoy voy a tocar un tema al cual yo le he puesto un encuentro con el resucitado. Está fuera de la serie de Tiempos Peligrosos, pero es con respecto a las fechas, que estamos celebrando. La semana pasada se celebró el Domingo de Resurrección y la intención era compartir ese tema con ustedes ese día, pero no fue posible y no me gustaría dejar de tocarlo. Al finalizar la enseñanza, celebraremos la Cena del Señor y yo espero que todos durante este tiempo estemos prestando atención a la enseñanza y también preparándonos para ese tiempo solemne de celebración, ¿de acuerdo? Un encuentro con el resucitado. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 28 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Mateo 28, del versículo 1 al versículo 10. Yo le invito a que lea los 4 evangelios y haga una comparativa en cuanto a la resurrección o al tema de la resurrección y pueda también enriquecer un poco más su percepción de esto, ¿no? Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí se los he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor de su gracia. Padre bueno y poderoso Dios, te damos gracias por una vez más permitir este tiempo, por permitirnos estar en tu presencia, Señor, y como un mismo cuerpo presentarnos delante de ti para adorarte. Queremos hacerlo con un corazón dispuesto, con un espíritu quebrantado, que esos son los sacrificios que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a entender más de tu voluntad, a entender más de tu obra, y que tu obra, Señor, produzca en nosotros lo que es agradable delante de ti. Prepáranos para dar testimonio, para ser fieles en toda nuestra manera de vivir, y que podamos dar fruto, ese fruto que a ti te agrada. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos. Ayúdame a mí, dame la gracia, la sabiduría, el temor para hablar el denuedo, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Señor, que tus pensamientos sean expresados de una manera correcta, con misericordia y verdad, conforme a tu palabra. Gracias por amarnos, por cuidarnos y permitirnos disfrutar siempre de tu hermosa presencia como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un encuentro con el resucitado.
Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que Cristo Jesús realmente resucitó? Ahora, o déjame reformularte la pregunta. ¿Has tenido un encuentro con el Cristo que resucitó? ¿Con el Jesús resucitado? Bueno, miren, muchos de nosotros conocimos a Jesús estando clavado. Esa es la imagen que nosotros teníamos o venimos arrastrando según la tradición católica. Cuando nosotros teníamos la imagen de Jesús, lo primero que venía a nuestra cabeza era un Jesús clavado, porque así lo presentan en todos los hogares, en todas las iglesias de la religión católica, que es la religión tradicional de nuestro país. Y esa es la imagen que nosotros tenemos. Nosotros conocimos a Jesús estando clavado en una cruz. Tú le preguntas a un niño que no ha sido instruido en la palabra, ¿dónde está Jesús? Y te va a decir que está clavado, porque es lo que él ve, es lo que ha sido enseñado. Es la imagen que nosotros teníamos de Cristo. Ahora, esta imagen, aunque inspira cierta compasión, porque lo vemos clavado en una cruz y nos inspira compasión, ternura. Al ver a Jesús sufriendo con la corona de espinas, su costado traspasado, bueno, eso mueve nuestro corazón, enternece nuestras entrañas. Pero aunque inspira este tipo de compasión, el tener única y exclusivamente la imagen de Jesús crucificado no inspira el suficiente temor a su nombre o el suficiente respeto, de manera que no transmite adecuadamente el mensaje de la obra redentora de Dios y el carácter que Él quiere presentarnos o enseñarnos. Lo vemos clavado y nos mueve a compasión, pero al dejarlo clavado, eso no nos mueve a un respeto, a un temor. Lo seguimos viendo clavado en esa cruz. Y esa es la realidad que muchos han arrastrado hasta el día de hoy de manera inconsciente a su nueva vida o a su supuesta nueva vida. Este concepto de la obra de Cristo Jesús en la cruz, únicamente. Y sus corazones se ven afectados por esa imagen de ver a Jesús crucificado solamente. Y de manera inconsciente crean una imagen débil del Señor. ¿Cómo crees que mi Señor va a ser débil? No, es que la vida demuestra ese tipo de concepto o ese tipo de percepción. A alguien que respetamos, a ese obedecemos, a ese escuchamos. Pero desgraciadamente, el tener solamente en nuestra mente o en el entendimiento una sola parte de la obra redentora, nos hace ver a un Jesús que es débil, a un Señor débil, y por consecuencia nuestra sujeción a ese Señor es sumamente fluctuante, es defectuosa. Es una sujeción que se ve afectada por la conveniencia o por los intereses personales. Por eso vemos a muchos sujetarse a Dios en temas que son sumamente románticos, pero no cambian en temas que son de carácter o en temas que tienen que ver con el sacrificio, con la negación. Por eso tú ves un pueblo que es sumamente religioso y creyente, mas sin en cambio sumamente deficiente en cuanto al carácter. Hablando de una nación que es en su mayoría católico-romana. Y todos ellos creen que Jesús fue clavado en una cruz. Pero esa es la imagen que predomina en sus corazones. Y eso les impide tener la suficiente reverencia o respeto para ser llevados a un cambio, a una transformación, de tal modo que sus vidas estén completamente sujetas a Dios. Y son románticos en el tema de la sujeción o del señorío de Cristo, porque inconscientemente tienen la imagen del Jesús crucificado. ¿Cuántos saben que Jesús murió en una cruz? Sí, que murió por nuestros pecados. Pero ¿cuántos saben que ya no está en una cruz? Ya no está en una cruz.
Muchos por esta cuestión aceptan a un Dios que es proveedor. ¿Cuántos les gusta que Dios les provea todas las necesidades? Pues eso es bueno, es padrísimo. Ver un Dios que nos provee el alimento, nos provee la salud, nos provee la vida. Pero muchos no aceptan el Dios que exige integridad o rectitud en sus vidas. Sí piden provisión, pero cuando al momento de que ese Dios proveedor les exige integridad en sus corazones, rectitud en sus vidas, automáticamente se crea una negación o una insatisfacción para con ese Dios. Aceptan un Dios de amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Dios es amor, es la manifestación pura del amor. Sin Él no existe el amor. Pero no aceptan un Dios de justicia, porque al momento de que el amor o el concepto bíblico del amor se contrapone a su romanticismo, automáticamente se produce un rechazo a la justicia divina. Por eso ves tantos hombres sintiéndose mujeres, queriéndose emparentar con otros hombres y diciendo que eso es amor, y rechazan a aquel Dios que rechace ese tipo de conductas, porque ellos ven a un Dios crucificado, a un Dios débil, un Dios que sí murió por nuestros pecados, pero hasta ahí llegaron. De manera que ese Dios vino a servirnos y se quedó para servirnos. Vino como cordero, pero se quedó como cordero. La Biblia nos dice otra cosa acerca de este Dios. Una persona dijo que esa condición de debilidad manifestada a través de la encarnación y de su sufrimiento en la cruz fue la última expresión de humillación y debilidad en Cristo. Fue la última. O sea, su muerte en la cruz fue la última expresión de humillación y debilidad. Después de eso, nuestro Cristo, nuestro Dios, el resucitado, hermanos, ya no es débil. Ya no está sujeto a un cuerpo, ya no está sujeto a la debilidad a la cual nosotros estamos sujetos, ni a la humillación. Un Dios que es misericordioso es sumamente aceptado, pero nos cuesta trabajo ver un Dios airado contra el pecador o con el pecado. Un Dios castigador, alguien que castiga la maldad. Yo me he encontrado con personas que dicen, es que Dios no castiga. Oye, ese es tu Dios, porque tu Dios quizás sigue clavado en una cruz, pero mi Dios claramente dice en la Escritura que castiga la maldad. Y que aunque es lento para la ira, no significa que no va a derramar su ira. La Escritura claramente lo dice, que el Señor castiga la maldad de los hombres. Y la única forma en la que podemos salir libres de la ira de Dios, de ese Dios airado, es por medio de Jesucristo. Él es quien desvía la ira de Dios. Es el Cordero de la Pascua que nos salva de la muerte. Pero a muchos les cuesta trabajo ver un Dios airado, un Dios que castiga la maldad, y solamente piensan en un Dios que es misericordioso. Muchos viven con la esperanza de que al final Dios va a perdonar a todos y salvar a todos. Y esa es la idea que traen en sus corazones y viven de acuerdo a esa idea. No necesitamos tanta santidad, no necesitamos tanta entrega, no necesitamos tanta palabra, no necesitamos tanta comunión o tanta obediencia, porque al final Dios va a salvarnos. Sea como sea, Dios nos va a salvar. Y no son movidos a una vida de integridad o de santidad, porque se quedaron en la cruz. Solamente están viendo una parte de la obra redentora de lo que Dios produce. Muchos creen en la salvación universal, en donde al final todos van a ser perdonados por Dios. Pero si así fuera, mis hermanos, entonces ¿para qué murió Cristo?
¿O para qué la obra de la iglesia? ¿Para qué la predicación del evangelio? ¿Para qué el martirio de los santos? ¿Para qué? Si al final todos vamos a ser perdonados. Ese es un mal concepto del evangelio, es un mal concepto de la obra de Cristo. Es ver solamente una cara de la moneda y olvidarnos que ese Dios que se hizo hombre, que fue menospreciado y fue crucificado, también resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios y vendrá nuevamente con poder y gloria. De eso nos olvidamos. El tema de la resurrección muy pocas veces se menciona en nuestras predicaciones del evangelio. Vamos y hablamos a las personas de que Cristo murió en una cruz, pero no nos identificamos tanto con el hecho de que vendrá por segunda vez. Y que si va a venir por segunda vez es porque resucitó. Es muy poco mencionado aún cuando la resurrección es un tema esencial del cristianismo. Y sin la correcta fe en este Cristo resucitado no hay salvación, no puede existir salvación. Tiene que haber una fe correcta en la totalidad de la obra de redención. Eso incluye la resurrección. Estamos acostumbrados a hablar tanto y a escuchar tanto de su muerte que nos hemos olvidado de que ese Señor ya no está muerto. Por eso la iglesia vive como si adorara a un Señor que existió, pero ya no existe más. Por eso el poco temor de la iglesia a vivir en integridad. No hay temor para hacer las cosas mal. Hace unos días platicaba con un pastor amigo acerca de los tiempos que estábamos viviendo y estamos seguros, hermanos, que Cristo está a la puerta. Y lo vemos no solamente por la maldad en el mundo, porque el mundo pues siempre ha sido malo. En el mundo hay maldad, sino por la maldad que ya se ha introducido a la iglesia. Ya no sabes si cuidarte del mundo o cuidarte de la iglesia. Ya no sabes quién te critica más, si los de afuera o los de adentro. Ya no sabes quién te fraudea o quién te roba más, los de afuera o los de adentro. Y eso es debido al poco temor que tenemos, porque nos hemos olvidado que el Señor está vivo, hermanos. El Señor está vivo. Es como si nosotros le tuviéramos más miedo a un presidente o a un narcotraficante porque él sí puede hacernos algo en esta tierra, y no le tuviéramos miedo al Señor porque pensamos que Él no puede hacernos nada porque no está presente. En una ocasión le dije a una persona, que no quería dejar de fumar. Y yo le decía, tienes que dejar de fumar, hazlo por amor a Dios, por temor a su nombre. Él no aprueba eso. Y le digo, mira, te la voy a poner así de fácil. Le digo, si estuviera delante de ti el Chapo Guzmán y te dice, si no dejas de fumar, te voy a matar, ¿qué haces? No, pues un miedo nos entra y pues condenamos las cajetillas de cigarro, ¿verdad? Le digo, pero ¿por qué no lo haces si Dios te dice no dejes de fumar? Deja de fumar. O sea, ¿por qué? Cristo también te lo ha dicho. ¿Por qué tenerle más miedo a un hombre que al Señor? Más temor, más respeto y reverencia a un hombre que a Dios. Bueno, una de las explicaciones es porque a veces concebimos un Dios que no está vivo, un Señor que no está presente, que está ausente en todas las áreas de nuestra vida, o está presente cuando nos conviene que esté presente. Pero necesitamos recordar que la obra de redención no se basó solamente en el hecho de que Jesús fue puesto en una cruz, no, sino en la totalidad de sus acciones, comenzando desde su despojo en las alturas hasta su regreso al trono celestial, a donde estaba antes, con aquella gloria que tuvo antes de que el mundo fuese.
Todo eso abarca su perfecta obra de redención y nuestra fe tiene que ser completa en eso. Ignorar esto nos puede llevar a una obra deficiente e incompleta en nuestras vidas. Una obra carente del poder suficiente para transformarnos. Carente del poder suficiente para cambiar nuestros malos hábitos, para dejar lo que es de la carne, para adquirir lo que es del espíritu. Una obra carente de poder para unir la iglesia, para producir amarnos los unos a los otros así como Él nos amó. Carente de poder para restaurar los corazones, para fortalecer en medio de la adversidad. Porque tenemos solamente una parte de la obra del Señor, de su poder, de su carácter. En que Jesús resucitó, hermanos, en el hecho de que Jesús resucitó, recae completamente el poder regenerador del Espíritu Santo. Y sin esa resurrección no hay regeneración, no existe. No existe nacimiento de nuevo. Es decir, que somos transformados por Dios y puestos para una vida nueva por el hecho de que Jesús resucitó. Y si nos olvidamos de eso, nos olvidamos también de cualquier cambio, de cualquier transformación, cualquier renovación en el entendimiento. Pablo le explica a los Corintios en el capítulo 15 de su primera carta, del versículo 16 al versículo 20. Abran su Biblia, por favor. En cuanto al tema de la resurrección, había algunos que no creían en la resurrección, pero decían creer en Dios. Y Pablo les dice, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe que tú expresas es una fe vana, es una fe vacía. Si Cristo no resucitó, ¿para qué cambiar? Si Cristo no resucitó, ¿para qué amar al prójimo? Si Cristo no resucitó, ¿para qué asistir a la iglesia? O buscar instruir a nuestros hijos, no tiene ningún sentido. La fe que confesamos es una fe sin sentido, sin propósito, es vana. Porque aún están en sus pecados y nada hay que los pueda librar de ese pecado si Cristo no resucitó. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron, es decir, ninguno de los que murieron creyendo en Él realmente tiene esperanza, todos están en el infierno. No hay nadie que pueda ser salvo. Y si Cristo no resucitó, entonces en esta vida somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, somos dignos de lástima, pobres cristianos. Creen en un Señor que está muerto. Viven adorando a un Señor que está muerto. Y se refleja claramente en sus vidas. Escuche bien, versículo 20. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, si Cristo no resucitó, todo es vano, no hay por qué, no hay un significado, un propósito para hacer las cosas realmente. Pero la realidad, hermanos, es que Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Esa es la realidad. Un cristianismo sin resurrección no tiene sentido. No hay sentido en vivir una vida cristiana si Cristo no resucitó, porque todo fue falso, todo es una mentira. Sin resurrección nuestra fe es igual a la fe de todos los demás. No es diferente nuestra fe a la fe de la señora de enfrente que cree que el arbolito le va a conceder un milagro. No es diferente. Aquellos que creen que pasando un huevo por una persona le vas a quitar las malas vibras. No es diferente, es la misma fe. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es igual a todas las demás.
Sin resurrección, nuestros cambios de vida basados en el perdón son imaginarios. Aunque muchos viven de esa manera, por su falta de entendimiento de lo que la obra redentora implica. Sus cambios de vida son imaginarios. Cambiaron de escenario, pero no de vida. De la cantina a la iglesia, pero siguen con la misma amargura, el mismo orgullo, resentimiento, la misma vanidad, el mismo egoísmo, la misma ambición. Por una falta de entendimiento de la resurrección. Sin resurrección no hay salvación para nadie. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Al final todos vamos a perecer. Somos dignos de lástima y hemos perdido el tiempo todos y cada uno de nuestros días. Si tienes 20, 30 años de cristiano, perdiste el tiempo. Si tienes un año de cristiano, perdiste el tiempo, estás perdiendo el tiempo. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Pero la realidad es que Cristo resucitó de los muertos. Y esta realidad, hermanos, no la puede quitar nadie. Sea que la creamos o no, sigue siendo una realidad. Cristo Jesús resucitó. Depende de nosotros vivir nuestra vida cristiana considerando su resurrección, o vivir nuestra vida cristiana como si nunca hubiera resucitado. Porque desgraciadamente así se está comportando la iglesia el día de hoy. Como si nunca hubiese resucitado. No hay cambios, la fe es vana, una vida cristiana sin sentido, y han perdido el tiempo. Porque eso que confiesan creer, que adoran a un Dios vivo y verdadero, a un Jesús que venció a la muerte, no ha sido lo suficientemente poderoso para transformar sus vidas en 10, 15, 20, 30 o 50 años que tienen confesándolo. El cristiano tiene fe en que Cristo resucitó, pero no es una fe emocional, no es una fe sin sentido, es una fe basada en la realidad de que Cristo vive y que hay mucho testimonio en cuanto a esto. Y lo ha podido experimentar a través de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Y eso lo impulsa a realizar cambios aún mucho mayores, porque sabe que Jesús vive y que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese Jesús que está vivo. Pero vivir la vida cristiana sin los cambios que la vida de Cristo produce es vivir la vida cristiana negando que Jesús verdaderamente resucitó. Es vivir la vida cristiana como la aprendimos en un principio, clavado solamente en una cruz, y de ahí nunca se bajó. Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Seguimos gritándole al Señor eso, porque no creemos que verdaderamente haya tenido el poder para haber resucitado. El apóstol Pablo, ahí mismo en 1 Corintios 15, del versículo 3 al versículo 8, dice lo siguiente: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero no se quedó ahí, apareció a Pedro y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Suficiente testimonio, hermanos. Todos ellos dieron testimonio, no solo con sus labios de haber visto al Señor, sino con sus vidas mismas. Si no hubiesen visto al Señor, no valía la pena vivir una vida como vivieron ellos. Si no hubiesen visto al Señor resucitado, ¿para qué entregaban sus vidas?
a la predicación del Evangelio, para qué estaban dispuestos a morir por Cristo Jesús, mas sin en cambio sus vidas reflejaron su fe en un Cristo resucitado, en que un día tuvieron un encuentro con ese Cristo que venció a la muerte, hermanos. Cuando Cristo murió, fue crucificado y fue sepultado, todos sus discípulos soltaron la toalla. Todos ellos se desanimaron y comenzaron a volver cada uno a sus labores, como si lo que vieron sus ojos, como si lo que tocaron sus manos, como si los milagros que experimentaron nunca hubiesen sucedido, como si las enseñanzas y las profecías que Jesús les dio nunca hubieran ocurrido. Pedro se fue a pescar y aquellos hombres que iban de camino a Emaús simplemente habían perdido la esperanza. Creíamos que aquel iba a ser el que había de libertar al pueblo de Dios. Tardos para oír y para creer, les dijo el Señor todo lo que estaba escrito en los profetas. Ya se habían desanimado, habían renunciado a que Jesús verdaderamente había resucitado. Y eso había llevado sus vidas a la melancolía, a la desesperanza nuevamente, a que no tenía caso seguir viviendo o esforzándose por un cambio, por una transformación, por la predicación del Evangelio, por la salvación de los hombres. Mas sin en cambio, Pablo dice, es que muchos lo vieron y todos los que lo vieron dieron testimonio de esto. Sus vidas fueron puestas a su servicio, y no solamente para vivir por Él, sino también para morir por Él. Vivieron y murieron por Cristo. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16 al 18, dijo: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no predicamos un cristianismo imaginario, hermanos. Tu vida cristiana no es imaginaria. Tu vida cristiana no es religión, hermano. No es una vida para que tengas una mejor vida ahora y para que vivas bien, para que tus hijos no anden en las drogas o para que puedas tener un bonito matrimonio solamente. No. La vida cristiana no es una fábula inventada. La vida cristiana se desprende de la realidad de que Cristo Jesús resucitó. Por eso es capaz de transformar la vida de un hombre y levantar del polvo a aquellos que estaban condenados en sus delitos y pecados. No les hemos dado a conocer el Evangelio siguiendo cuentos inventados, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pues cuando Él, o sea Jesús, recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, el monte de la transfiguración. Hermanos, un encuentro con el resucitado cambia, transforma, no puede dejar la vida igual. El creer que realmente Jesús vive nos da vida en abundancia. El apóstol Juan dijo en su primera carta también, capítulo 1, versículo 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida cristiana, hermanos, no está a discusión, porque la resurrección de Cristo no se discute. La cuestión está en que no somos nosotros quien discutimos esa resurrección,
por nuestra forma de vivir. La resurrección no está a discusión. Una vez dijo una persona que si hacemos una comparación entre las tumbas famosas y la tumba de Cristo, es que las tumbas famosas son famosas por los restos de las personas que están ahí en esas tumbas. Pero la tumba de Cristo es famosa por lo que no está ahí en esa tumba. No está a discusión la resurrección. Lo que sí está a discusión, hermanos, es si realmente estamos creyendo esa resurrección. Y si esa fe realmente está produciendo que nuestro encuentro con el resucitado, con Cristo Jesús, cambie todo en nosotros y lo siga cambiando y lo siga transformando. Eso es lo que sí está en discusión. ¿Cuántos creen que Jesús murió en una cruz? ¿Y cuántos creen que resucitó? ¿Cuántos viven como si resucitara, como si realmente creyeran que resucitó? Nuestra vida completa depende de nuestro encuentro con Cristo. Un encuentro que solamente es posible si creemos que Él resucitó. Mira, tú no vas por la calle esperando ver un zombie, ¿verdad que no? O sea, tú no vas por la calle esperando encontrarte una persona muerta en vida. ¿Los muertos dónde están? En el panteón. Ahí están los muertos. Nosotros nos vamos pensando en tener un encuentro con alguien muerto. Nosotros esperamos tener encuentro con los vivos. Bueno, si realmente tu encuentro con Cristo fue real o es real en tu vida, bueno, eso tiene que afectar toda tu vida presente, tu vida futura y tu vida eterna. Y si en ese encuentro, hermano, no hay esperanza, si tú no te encontraste en algún momento con el resucitado, no hay esperanza. Nuestra vida completa depende de ese encuentro con Cristo Jesús, con el entendimiento de que Él resucitó. Podemos creer que Jesús murió, pero no es suficiente. No es suficiente. Un Jesús que se quedó en la tumba no es suficiente. Necesitamos ver la obra completa del Señor. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 4, versículo 25, que fue entregado por nuestras transgresiones y fue crucificado por nuestros pecados. Pero ese pago, hermanos, y esa obra fue completa en la resurrección, porque fue resucitado para nuestra justificación. Y sin la correcta fe en su resurrección, no existe una justificación a nuestras vidas. Es el único que nos puede justificar delante de Dios. Pero ¿cómo nos va a justificar alguien en el cual no creemos? El Señor fue clavado, pero ahora también ha resucitado. Él venció a la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahora está esperando sentado a la diestra de Dios y vendrá por segunda vez. Aparecerá, dice la Escritura, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces las naciones lamentarán. ¿Quiénes son los que lamentarán? Los que no creyeron que Él vive. Los que no creyeron verdaderamente en su resurrección. Los que quizá de labios confesaban que Jesús vivía y le llamaban Señor, Señor, pero no hacían lo que les decía. Los que echaron fuera demonios, profetizaron, hicieron milagros, pero al final nunca tuvieron un verdadero encuentro con Él, porque pensaron que estaba muerto, que se había quedado en la tumba. Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, pero nunca tuvieron un encuentro con Cristo Jesús.
Lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Y es una promesa. Porque dice Pablo, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Fue crucificado por su naturaleza humana, por su condición humana, pero fue levantado con poder y gran gloria. Su condición de debilidad y su sufrimiento en la cruz fue su última expresión de humillación y debilidad. Vino como un humilde cordero, enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado al matadero, pero ya no vendrá como cordero, hermanos. Desde que se levantó de los muertos, Él fue puesto en la posición que tuvo antes de que el mundo fuese. Ese es nuestro Dios y vendrá para juzgar a todas las naciones. Ya no vendrá como el Cristo crucificado. Ya no tendrá una corona de espinas, hermano. Ya no lo puedes ver con compasión como Pedro diciéndole jamás te acontezca esto. Ya no, porque Él venció la muerte. Ahora la tienes que ver como aquel que tiene ojos como de llama de fuego, que penetra hasta lo más profundo de las entrañas y conoce todo lo más íntimo de tu ser. Ese Dios poderoso que va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Eso nos debe de poner a temblar. Y tener un encuentro con este Señor cambia todo en nuestras vidas, hermanos. Nuestra vida presente, futura y nuestra vida eterna. Todo lo cambia. Nos mueve a una verdadera adoración. La Escritura nos dice que aquellos que tuvieron un encuentro con Cristo, lo primero que hicieron fue adorarle. En el pasaje que leímos, aquellas mujeres que vieron al Señor, se les apareció y dice que cuando lo vieron se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Los discípulos, cuando lo vieron, lo adoraron. Los que dudaban, cuando lo vieron, se postraron y le dijeron: Rey mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y lo adoraron. No podemos tener un encuentro con Cristo verdaderamente y no ser movidos a la adoración, a adorarle con toda nuestra manera de vivir, porque es lo que produce el saber que verdaderamente Jesús vive. Una vida nueva. El Señor resucitó, hermanos, pero no resucitó para que nosotros lo siguiéramos viendo como un débil cordero. Él resucitó para hacer cosas extraordinarias en nosotros, diferentes, para hacer cosas maravillosas, para producir en nosotros una vida nueva y diferente, lejos de toda malicia, de todo engaño, una vida que esté lejos de la mentira, de la soberbia, del orgullo, del pecado. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Roma, en el capítulo 6, versículo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también por esa misma gloria y por esa misma resurrección, nosotros andemos en vida nueva. ¿Andemos en qué? Vida nueva. ¿Hace cuánto que no tienes una vida nueva? Que no presentas aspectos nuevos en tu vida, cambios fuertes que otros noten, que sigues creciendo, que sigues avanzando si es que has tenido ese encuentro con Dios. Queremos todo nuevo, ¿verdad? Zapatos nuevos, ropa nueva, carro nuevo, casa nueva, sillas nuevas, pastor nuevo. Todo nuevo queremos, pero nunca nos fijamos en la vida nueva.
que Cristo produce o que debe de producir nuestro encuentro con Él. Y seguimos arrastrando las mismas cosas viejas, aquellas cosas que dice Pablo, que de ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un encuentro con Cristo, hermanos, produce una vida nueva, pero no solamente una vida nueva, una vida que le pertenece a Él. Si tú tuviste un encuentro con Cristo y realmente crees que Cristo resucitó de entre los muertos, mira, automáticamente estás diciendo que tú le perteneces. No puedes creer en un Cristo, un Señor que venció a la muerte, que murió por tus pecados, que venció a la muerte y no rendirte en una completa exclusividad a Él. No puedes dejar de ser exclusivo de Dios. Sería absurdo ver el poder más asombroso de toda la existencia y no rendirnos ante Él. La Escritura nos dice que Cristo resucitó para que seamos para Él, para que seamos de Él, y siendo de Él llevemos fruto para Dios, para Él. Ese fruto no es otra cosa sino una vida de verdadera adoración, una vida de obediencia, una vida de carácter. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 15 dice lo siguiente: y por todos murió. Es decir, un sacrificio expiatorio que es potencialmente para todos. Su poder de salvación es capaz de llenarlo todo en todos. Así es su sacrificio. Es potencialmente para todos, pero eficazmente para los que creen. Solamente se hace eficaz en los que creen. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú verdaderamente has tenido un encuentro con Jesucristo, hermano, tu vida ya no es para ti. Ya no puedes retener las cosas que creías que eran tuyas. Ahora todo le pertenece al Señor. De manera que en toda tu manera de vivir tú tratas de agradarlo a Él. Y si el Señor te dice que te comportes como empleado de esta manera, tú te comportas como empleado de esa manera. Y si Dios te dice que como varón tienes que amar a tu esposa imitando sus pasos como Él amó a la iglesia, tú tienes que amar a tu esposa de esa manera, porque ya no te perteneces a ti mismo, ya le perteneces a aquel que murió y resucitó por ti. Produce una vida que le pertenece a Él. ¿Esa es la forma en la que estamos viviendo? ¿Esa es la forma en la que estamos conduciéndonos? ¿O seguimos aferrados a nuestros propios intereses? Seguimos aferrados a nuestros propios sueños y anhelos. Mira, si tú sigues aferrado a lo tuyo, lo único que reflejas es una fe vacía. Esa fe que dice Pablo que es digna de lástima. Porque alguien que vive aferrado a este mundo no ha entendido que Jesús resucitó. No ha entendido, piensa que lo más que puede encontrar en esta vida son las comodidades, los deleites que el mundo ofrece, y hasta ahí llega a una vida miserable, temporal y pasajera. Pero aquel que realmente cree que Jesús resucitó y tiene un encuentro con Él, su vida es para Dios. No se aferra a lo de este mundo. Lo que sea que Dios produzca, quiera, permita, sabemos que todo es de Él, por Él y para Él. Vivimos para Él, morimos para Él. Sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. Ay, Señor, ¿por qué me quitas la vida o por qué me voy a morir? Entonces no has creído que Jesús resucitó.
¿Por qué te llevaste a fulanito? ¿No has creído que Jesús resucitó? ¿O realmente no lo has creído como deberías de creerlo? Porque sigues esperando en esta tierra, sigues esperando en este mundo, y es una fe vana, es una fe de lástima. No es la fe que el Señor quiere producir en nosotros, o no es la fe que produce los resultados correctos. Una fe en que Cristo resucitó produce una vida en la que Cristo se convierte en nuestro Señor. Él es el Señor de nuestras vidas. Ahora, ¿quién es un Señor? El que da las órdenes. Así de simple. Señor es el que da las órdenes. Y si tú crees que Jesús verdaderamente venció a la muerte con poder, que resucitó de entre los muertos, ascendió, está sentado a la diestra del Padre y vendrá nuevamente con gloria para juzgar a vivos y muertos, si realmente lo crees, mira, lo reconoces como el que da las órdenes. Así de simple. Perdona lo que tú digas, Señor. Ama a tus órdenes, Señor. Ayuda a tus órdenes, Señor. Para eso está. Renuncia. Para eso estoy, Señor. Lo que tú digas, eso hago. Para eso murió y resucitó, para ser Señor. Eso es lo que la Escritura nos dice. Murió y resucitó para ser tu Señor y mi Señor. Y solamente Él, no hay más. No hay dos señores, no hay tres señores, un solo Señor, a quien debemos toda nuestra completa obediencia. A Él rendimos nuestra adoración. Alguien que no tiene a Jesús como Señor es alguien que evidencia que no ha creído en Él como debería creer. Se suma al gran número de millones y millones que dicen creer en Cristo, y que le llaman Señor, pero que no hacen lo que Él les dice. Millones y millones y millones de personas viviendo de esa manera. Sí, Señor. Fíjate, esa frase, Señor, se menciona mucho en el crimen organizado. A los grandes líderes les dicen Señor o señores. Y si los líderes del cártel dicen, haz esto, dicen, sí, Señor, y lo hacen, sea lo que sea. Cosas perversas, cosas horribles. Mas el cristiano le llama Señor a Jesús, pero no hace lo que el Señor le dice, en cosas que tienen que ver con vida en abundancia. Cosas que son para que nosotros vivamos bien y vivamos en abundancia. Jesús resucitó, hermanos. Él no es un muerto más en la gran lista de líderes bien intencionados de la historia. No, Él resucitó con poder y vendrá por segunda vez. Y está esperando que su iglesia lo adore como tal. Él expresó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará cristianos viviendo su obra? ¿Viviendo su salvación? ¿Viviendo su redención? ¿Habrá cristianos esperando su venida como siervos fieles a su nombre? Es una pregunta muy confrontante para nuestros días, hermanos. La iglesia, o la que se dice iglesia, ya no está buscando de Dios, o está buscando muy poco de Dios. Y sí quiere todos los beneficios de la resurrección, pero sin tener que sujetarse al poder y al señorío de el resucitado.
quieren que interceda por nosotros. ¿Cuántos les gusta que el Señor interceda por nosotros? Fíjate, ese es un resultado de su resurrección. Él intercede por nosotros porque resucitó. Por eso intercede y por eso nada nos puede separar del amor de Dios, porque resucitó. ¿Cuántos quisieran que o quieren que el Señor cuando venga por segunda vez los resucite juntamente con Él? Porque es lo que dice la Escritura, ¿no? Si Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. ¿Y todos quieren resucitar o no? Bueno, es un beneficio de su resurrección. Él es el primero, es hecho primicia de los que habemos de resucitar juntamente con Él. Queremos los beneficios de su resurrección, pero no queremos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y de esa manera negamos o ponemos en duda, mis hermanos, que realmente hayamos creído o que estemos creyendo de una manera adecuada. La resurrección de Cristo, el entender su obra completa en la cruz, afecta todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Se ve reflejado en nuestra manera de vivir si realmente creemos que Jesús resucitó. ¿Cuántas personas la semana pasada estuvieron celebrando la resurrección de Cristo? Cientos de miles de personas y millones de personas en el mundo. ¿Cuántos de ellos realmente tienen una fe genuina, un encuentro transformador con Él? ¿Y cuántos de ellos realmente están siendo dignos de lástima por una fe que no refleja su manera de vivir? Tenemos que tener un verdadero encuentro con el resucitado. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Tiene que ser confirmada en tu corazón la obra redentora de Cristo Jesús. Una obra de redención que fue confirmada por su resurrección. Él es el Hijo de Dios. Y fue confirmado mediante el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. ¿Realmente estás seguro o estás segura de ser salvo? ¿Realmente estás segura o seguro de haber tenido un encuentro con Cristo, con el resucitado? No con el Cristo crucificado solamente, porque ya no está crucificado, hermanos. Muchos tienen encuentro con Jesús, pero crucificado. No es suficiente. Alguien clavado en la cruz no te puede salvar. Alguien que sigue clavado en una cruz no puede hacer nada por ti. Es débil para transformarte, para darte una esperanza viva. Pero hermanos, Jesús resucitó. ¿Realmente tienes un encuentro, tuviste un encuentro con Él? De manera que ese encuentro te llevó a una genuina adoración. ¿Realmente esa fe en Él te está permitiendo experimentar una continua transformación que te está llevando a vivir cada día buscando su voluntad? Son tiempos en los que urgentemente necesitamos confirmar si somos salvos, hermanos. Cristo viene pronto. Un día nos levantaremos y ya no estaremos en este mundo.
Abriremos los ojos y la iglesia ya no estará aquí. El Señor vendrá con poder y gran gloria. ¿Estás seguro de ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo? ¿Tu fe es tan genuina que se ve confirmada por tus hechos? ¿Por tu deseo ardiente de amarle, de adorarle, de cambiar para que sea glorificado Dios a través de tu vida? No sea que un día te levantes y la iglesia ya no esté, pero tú sigas aquí. Ese día va a ser uno de los días de mayor terror para el mundo, y aún más para los que tuvieron conocimiento de Dios. Nuestra vida cristiana, hermanos, tiene que ser distinta, tiene que ser bíblica. Y el tiempo está cerca. Jesús murió, mas también resucitó. Y ahora intercede por nosotros, los que hemos creído. Ahora es Señor de nosotros. Le pertenecemos, lo adoramos. Tenemos una vida nueva por Él. Y tenemos la esperanza de que, así como Él se resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y piensa en que si tu vida realmente en algún punto se encontró con Jesucristo, quizá estabas desanimado, quizá estabas desesperanzado, pero al pasar te topaste con Él. Te topaste con Él y eso lo cambió todo. Desde aquel momento ya no fuiste el mismo o la misma, y desde aquel momento te has esforzado, has luchado por serle cada vez más agradable, para llevar fruto para Dios. O quizá eres de los que escucharon que Jesús resucitó, pero no lo creíste. Pasó el tiempo, volviste a toparte con otros que te dijeron que Jesús resucitó, mas tampoco lo has creído. Te topaste nuevamente con otros que te han dado testimonio de la vida del Señor y sigues siendo incrédulo en tu corazón. Bueno, es tiempo de que lo creas. No seas tardo para creer y entender todas las cosas que han sucedido y que están sucediendo, porque son una realidad, hermano, son una realidad. Jesús resucitó y eso lo cambia todo en tu vida. Recordar que Él vive, y porque Él vive también viviremos. Bueno, eso debe de alentar nuestro corazón a vivir cada día obedeciéndole, postrándonos ante Él. A muchos de ustedes los va a sorprender la muerte.
Con dolor y gran pena lo digo. A muchos de ustedes los va a sorprender la muerte. Y ese día ya no hay vuelta atrás. A muchos los va a sorprender la venida del Señor. Y ese día ya no hay vuelta atrás. El perdón se acabó. Vendrá el Señor a juzgar y, hermanos, a partir de ahí nuestra eternidad será dictada. Jesús resucitó para hacernos ver que su salvación es real y que es algo que Él quiere darnos. Acércate a Cristo, ríndete a Él, abraza sus pies y adóralo. No seas incrédulo, sino creyente. Pídele que sea el Señor de tu vida, que Él controle tus pensamientos, que gobierne tus sentimientos, tus emociones. Pídele que te ayude a guardar con paciencia su venida, que te santifique por completo y que te lleve a vivir una vida conforme a su voluntad. Muchos siguen creyendo que Jesús es débil. Hermanos, Jesús no es débil. Su última manifestación de debilidad fue en la cruz. El último trago amargo que tomó de nosotros fue aquel hisopo con vinagre. Pero ya no más, hermanos. Él es digno de adoración, es digno de gloria, es digno de nuestra obediencia. Él es digno de todo nuestro ser. Y Él quiere cambiar tu vida. Él quiere transformar tu corazón. No endurezcas tu corazón. Tienes que tener un verdadero encuentro con el resucitado. Gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz. Pero gracias, Señor, porque no te quedaste ahí en la tumba. La tumba está vacía. Tu poder y tu gloria se manifestaron cuando creíste, cuando resucitaste. Ahí, Señor, tú revelaste que tienes poder para salvar, para levantar a los hombres de sus pecados y darles una nueva vida y una vida eterna. Pasaste de la cruz al trono de la gloria. Y cuando vengas por segunda vez, ya no vendrás como un humilde cordero, sino como un juez justo. Cuando vengas por segunda vez, ya no habrá más perdón. Tu paciencia y tu justicia se verán manifestadas en todo su esplendor y no habrá justificación. Señor, ven y toca los corazones, toca nuestros corazones, Señor, y confirma tu palabra en nosotros, confirma tu obra, Señor. Confirma tu poder de resurrección en nosotros.
aquí estamos, Señor Jesús. Tócanos, Señor, toca nuestras vidas, cámbianos, transfórmanos, haznos conocerte más, haznos vivir para ti. Tú eres el Señor de la gloria. Tú eres el Señor de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Me amó. Medita en esto. Que a su único Hijo Él me dio. Que no sea un canto sin sentido, medítalo y óralo. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en esa cruz. Porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra, y clamando a gran voz, Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió. Él quiso morir, y ahora soy nueva criatura. Jesús ya no está, la tumba está vacía. Él resucitó, no más corona de espinas. Él quiso morir, y ahora soy nueva criatura. Jesús ya no está, la tumba está vacía. Él resucitó, no más corona de espinas. Jesús es el Hijo de Dios. Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra, y clamando a gran voz,
Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió. Él quiso morir y ahora soy nueva criatura. Jesús ya no está. La tumba está vacía. Él resucitó. No más corona de espinas. Él quiso morir y ahora soy nueva criatura. Jesús ya no está. La tumba está vacía. Él resucitó. No más corona de espinas. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Creemos, Señor, que tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, que tú moriste por nuestros pecados, pero que también resucitaste para nuestra justificación. Y que ahora, Señor, te esperamos a ti, que tú vengas por segunda vez conforme a tu promesa, porque si cumpliste, Señor, cada una de las cosas que estaban escritas acerca de ti, también cumplirás aquellas que hacen falta. Y nosotros esperamos con paciencia tu venida, pero no queremos hacerlo de una manera inconsciente de nuestra responsabilidad mientras esperamos en esta tierra. Queremos vivir como es digno de ti, andar como es digno del llamamiento que tú nos has hecho como hijos tuyos, y anunciar con nuestros labios y con nuestra vida que tú vienes pronto, Señor. Y que tú esperas en tu venida encontrar una iglesia llena de fe y de obediencia. Una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación o cosa semejante. Por eso te pedimos, Señor, santifícanos, límpianos, lávanos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida que te honre. Gracias, Señor, porque perdonaste mi maldad. Gracias porque me diste vida nueva. Gracias porque me diste esperanza, un significado, un propósito, un valor. Ahora como iglesia, Señor, queremos confesarlo y queremos recordar aquel momento cuando te reuniste con tus discípulos antes de ser entregado para ser muerto y crucificado, y sellaste este nuevo pacto en tu sangre. Hoy lo recordamos, Señor, con fe, sabiendo que tú nos ordenaste como tu iglesia que lo hiciéramos cuantas veces sea necesario hasta que tú vengas por segunda vez.
Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Esta celebración no es una celebración como requisito para cumplir ciertos protocolos, no. Es un mandamiento de Dios y tiene que ver con el correcto entendimiento de que Jesús murió y resucitó. El Señor nos pidió que lo hiciéramos todas las veces que sea necesario, hasta que Él venga. Hagan esto en memoria de mí, dijo el Señor. Hagan esto en memoria de mí, para que ustedes recuerden lo que yo hice por ustedes. Para que recuerden el trago amargo que me causaron y que por amor estuve dispuesto a tomarlo. Para que recuerden que he de venir por segunda vez y que todos los que participaron de esto estarán conmigo. Yo quiero que tú cierres tus ojos y realmente pienses en lo que Él hizo por ti en esa cruz. Piensa en lo que Él hizo por ti. ¿Realmente crees que Jesús murió? ¿Realmente crees que su cuerpo fue dado por nosotros y su sangre derramada por nosotros? ¿Realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que la muerte no pudo retenerlo y que se levantó de entre los muertos y que ahora vive y que está sentado a la diestra del trono de Dios? ¿Realmente crees que nuevamente vendrá en gloria? ¿Que vendrá por su iglesia y que en ese momento las naciones serán juzgadas? El Señor entregó su vida por nosotros. Él compró nuestra vida a precio de sangre y resucitó para mostrarnos que es digno de toda adoración. Dile desde lo más profundo de tu corazón: Señor, tú eres digno de mi adoración. Quiero adorarte como tú eres digno. Tú eres digno de recibir toda mi adoración. Y no quiero reservarme nada, Señor, para mí. No quiero reservarme nada, sino todo quiero entregarlo a ti. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue golpeado, Señor, por mí. Fuiste abatido por mí. ¿Qué valor tenía yo, Señor, para ti, si solo era un enemigo tuyo? ¿Qué valor tenía yo para ti qué valor tenía yo si al final mi vida solamente era un continuo vituperio a tu santidad?
haciendo lo que es desagradable delante de ti, mintiendo, engañando. Mas sin en cambio tú pagaste el precio por mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio en esa antes en mi vida. Tener un encuentro contigo tan hermoso que cambie todo en mi ser. Que con el mismo poder con el cual tú resucitaste, Señor, transformes mi vida, transformes mis pensamientos, mi corazón, y me hagas vivir para ti y dar testimonio de que tú eres mi Señor, que te pertenezco solo a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en esa cruz. Yo lo creo, Señor, y porque lo creo, de una manera simbólica, hoy celebramos tu sacrificio y tu resurrección. De una manera simbólica tomamos el pan y el vino y creemos que tú moriste en esa cruz por nuestros pecados y que resucitaste para nuestra justificación. Y ahora queremos participar de este tiempo de una manera digna. Limpia nuestro corazón, limpia nuestro entendimiento. No permitas que en incredulidad yo haga esto. No permitas, Señor, que en incredulidad yo vaya a participar de algo tan hermoso. Como el celebrar la cena como símbolo de tu amor. Gracias, Señor. Dice la Escritura: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Y les dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Mi cuerpo por ustedes es dado. Mi cuerpo por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Toma el pan, símbolo de su cuerpo, y cómelo como un símbolo de la participación de sus padecimientos, declarando que tú crees en su sacrificio. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Este jugo es mi sangre, que por ustedes se derrama. Mi sangre se derrama por ustedes. La sangre del Hijo de Dios se derrama por nosotros. Gracias, Señor, por haber derramado tu sangre por mí. Gracias, porque por esa sangre soy limpio de todo pecado y de toda maldad. Gracias, porque tu sangre fue el precio de mi salvación. Gracias, Señor, qué glorioso amor. Qué glorioso amor.
Toma la copa, toma el vasito de jugo, símbolo de su sangre, y tómalo, reconociendo que es su sangre la que te limpia de todo pecado. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, es una buena forma de recordar lo que el Señor hizo por ti y por mí, para no ser perezosos en nuestra manera de vivir. Si participamos o pretendemos participar del sacrificio de Jesús, indignamente seremos juzgados. Somos tan culpables de su muerte como aquellos que en su momento lo crucificaron y se burlaron de él. Somos tan culpables como aquellos que lo abofeteaban y le decían: dinos quién te pegó, como aquellos que escupieron su rostro, como aquellos que lo injuriaron. Por eso no podemos vivir la vida cristiana de una manera indigna. Por eso no podemos participar de las cosas del Señor de una manera indigna. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Si tú verdaderamente crees que el Señor se entregó por tus pecados y crees que realmente resucitó entre los muertos, vive la vida de Dios. Vive la vida de Cristo Jesús. Anhélala, búscala, obedécele, hónralo con tu manera de vivir y háblale a otros acerca de esta salvación, de este Señor que resucitó. Gracias, Padre, por tu gran amor con el cual nos has amado. Aquí estamos, Señor. Examina nuestros corazones, escudriña la mente y el corazón y haznos ver nuestra condición delante de ti. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdanos a vivir una vida que te agrada, Señor. Sé tú el Señor de nuestro corazón, de nuestras vidas, y haznos instrumentos de honra en tus manos. Queremos ser testigos fieles de tu nombre y hablarle a otros de tu salvación, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Bendícelos y confirma en cada corazón de los que están aquí tu voluntad. Confirma en sus corazones tu evangelio y ayúdalos, Señor, a conocerte más para que puedan vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ser siervos que lleven fruto para Dios, ese fruto en el cual es glorificado el Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y gracias por recordarnos lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz, tus padecimientos, tu aflicción, tu pasión. Pero también recordarnos que esa fue la última humillación y debilidad que enfrentaste y que ya no eres débil, Señor, sino que ahora eres el juez de toda la tierra. Eres el león de Judá. Gracias
Gracias, Señor Jesús. Gracias. Esperamos tu venida, Señor, y queremos hacerlo con fidelidad. Que el día que tú vengas, Señor, nosotros podamos encontrarnos fieles. Que tengamos esa fe que tú esperas de cada uno de tus siervos. Gracias, Señor Jesús. Tómanos en tus manos, Señor, te pertenecemos. Gracias por tan grande amor. Cámbianos y transfórmanos. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Gracias, Dios bendito. Gracias. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Pues gracias a Dios por este tiempo, su palabra, por permitirnos una vez más tener esta celebración como símbolo de su obra de salvación. Que no sea un tiempo de una sola ocasión. Constantemente recordemos estas cosas y pidamos a Dios que nos ayude a vivir una vida digna. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes realmente han tenido un encuentro con Cristo, pero si no lo has tenido, hoy es el día que lo puedas tener. Hoy puedes tenerlo. Ve al Señor, humilla tu corazón delante de Él y entrégale tu vida. Pídele que te salve. Dale gracias por su perdón. Dale gracias por el valor que Él te dio. Y dile que quieres tener una nueva vida en Él, que ya no quieres vivir más como has vivido hasta el día de hoy, que quieres que su gloria se manifieste en ti. Y si tú realmente has tenido un encuentro con Cristo, pues sigue manifestando, busca manifestar ese encuentro en tu día a día, que no sea un encuentro de incredulidad como aquellos que lo vieron pero no creyeron, sino que sea un encuentro transformador. Amén. Pues que pasen una bonita tarde, que Dios les bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor siga cumpliendo sus planes y propósitos en cada uno de ustedes y en sus familias. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos la próxima reunión.